es prestar mucha mayor atención a las advertencias. Tercera parte. En la primera parte, hermanos, vimos que el autor de Hebreos, el que escribió el libro de Hebreos, el hombre que escribió este libro, inspirado por el Espíritu Santo, quien es el verdadero autor, hermanos, como objetivo principal tenía, hermanos, alentar y animar a los creyentes que estaban en problemas. Los creyentes que recepcionaron esta carta, hermanos, en aquel tiempo, en el año 64, 68, hermanos, estaban pasando por dificultades como todos nosotros. Pero había una característica muy notable en el libro de Hebreos, que nos habla, hermanos, de que los hermanos comenzaron a tener las manos, los brazos caídos, las rodillas paralizadas, que algunos empezaron a dudar, dice, de las promesas de Dios, de que Jesucristo iba a volver. También, hermanos, empezaron, dice, a retroceder, y esa palabra habíamos visto nosotros, que indicaba que los cristianos estaban empezando a volver a su vieja vida. Y tomamos como ejemplo a Pedro, que cuando le negó 3 veces a Jesús y murió Jesús y él volvió, comenzó a volver a su vieja vida. Cuando Jesús en la playa le encuentra a él ya pescando de nuevo como antes, tratando de pescar peces. Y así, hermanos, los hermanos a quienes escribió el autor de Hebreos estaban pasando por todas esas circunstancias. Algunos dejaban ya de congregarse, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es el estado en que estaban los cristianos receptores de esta carta. Y ese es el estado que todavía muchas veces los cristianos en todos los tiempos venimos experimentando. Desánimo, desmayos, incredulidades. Algunos estamos volviendo a nuestra antigua vida. Estamos dejando de congregarnos también. Y vimos, hermanos, que con este objetivo de alentar a estos hermanos, el autor de Hebreos da advertencias de los cuales venimos estudiando. La primera advertencia que estudiamos es prestar mucha mayor atención a lo que oímos, porque Dios nos habla hoy por medio de su Hijo. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice justamente que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso es lo que quiere decir, es por medio del Hijo. Dios nos está hablando por medio del Señor Jesucristo mismo hoy. Segunda advertencia, consideramos prestar muchísima mayor atención a que Dios no cambie. Decía ahí que decía el capítulo 2, versículo 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Habíamos considerado, hermanos, que Dios no cambia, que el mismo Dios severo de juicio, Dios de ira del Antiguo Testamento, es el mismo Dios nuestro hoy. Que así como ninguna transgresión o desobediencia dejó de recibir justa retribución, hoy Dios sigue, hermanos, juzgando y, si es necesario, castigando los pecados de sus hijos que no se arrepienten y no se apartan. No es que porque estamos en tiempo de gracia o porque nuestra salvación ya no lo vamos a perder, es que podemos andar como nosotros queremos. No. Dios dice, hermanos, claramente que si juzga mi pecado, Él me va a castigar. Y si me castiga, Él me advierte que horrendas cosas caer en manos de Dios vivo, y que Él puede deshacer como a polilla lo que yo más estimo. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que Dios es digno de ser temido. Y nuestro pecado es tan serio que las veces que pecamos, hermanos, sigue provocando la ira de Dios. Y la ira de Dios es propiciada solamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio hecho, dice, una sola vez y para siempre, es lo único, hermanos, que nos sigue guardando, salvando de la ira de Dios, que es despertada por nuestros pecados. Pero, hermanos, si yo no me arrepiento y sigo cometiendo pecados,
Dios va a juzgar mi pecado. Como un padre dice castiga o disciplina a su hijo, así también Dios no se puede desentender de nuestros pecados. Eso vimos como segunda advertencia. Y habíamos hablado también del tribunal de Cristo. Cuando nosotros seamos llevados de esta tierra por el Señor Jesucristo, el primer lugar que nos espera, hermanos, es un tribunal, donde nos vamos a ir, hermanos, nosotros a comparecer por nuestros pecados. Porque los pecados, hermanos, aquí que se confiesan en arrepentimiento y fe ya son perdonados. Y dice el Señor, no me acordaré más de tus pecados. Y si no me arrepiento y sigo pecando, ¿qué va a pasar, hermanos? Recién dije. ¿Qué va a pasar con los pecados? Dios va a juzgar y Dios va a castigar en esta vida. Es decir, aquí el tribunal no es para ir a comparecer por mis pecados. ¿Me entienden? Ese tribunal es para que yo me vaya a rendir cuentas de lo que he hecho con todo lo que le pertenece a Dios. Mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, mi tiempo, todo, hermano. Y dice que dos cosas nomás luego se va a ver: las cosas buenas que hicimos y que fueron hechas conforme a la voluntad de Dios, y las cosas vanas, las cosas malas, las cosas que no tienen ningún valor. Peñe ereíña de esa, antes ya ni ereía, pero ya les diste cuenta, hermano, porque ya ni ereína. Así es, hermano, en ese tribunal vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho en esta vida como hijos de Dios, como administradores de esto que le pertenece a Dios. Es decir, hermano, Dios es digno de ser temido, respetado, reverenciado, en gloria. Tercero, vimos el domingo pasado, tercera advertencia, prestar mucha mayor atención a esta salvación tan grande que se nos regaló. Y la advertencia es no descuidar. Si podemos poner ahí el versículo 3, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan costosa? Ahora, hermanos, quiero considerar con ustedes un problema muy real que se levanta contra este llamado de Dios. Dios nos llama, dice, a prestar mucha mayor atención a Él, a su palabra, ¿verdad? Pero hay un problema, hay demasiadas distracciones hoy día, más que antes. Hay demasiadas cosas, hermanos, que llaman la atención de nuestros sentidos. Hasta durante yandé, hermano, naya mañabema, naya de yara, naya penadema y en él. Si no veían de entendimiento o imagina enfocado hacia otras cosas que Satanás utiliza con mucha astucia. Desvía nuestra atención. Le mira 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, justamente el apóstol Pablo le amonesta a los hermanos ahí de Corintios. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Ya como bebé, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, confundidos, desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es, hermanos, hoy lo que vamos a considerar este problema real, actual. Está creyente o perder de vista la ñandellada. Jaucañín, ella con lo mitad botar petumbuelo. No hay cual moto pa oporta, mo pa oní, maná pa oní. Jaucú pesa como un barco a la deriva. Y eso vamos a considerarlo ahora, hermano, a través de dos palabras que en Hebreos capítulo 2, versículo 2 vamos a encontrar. Pero antes quiero encomendar otra vez al Señor en oración este tiempo. ¿Sí? Oremos. Padre, una vez más, gracias, Señor, por tu misericordia y fidelidad que nos permite estar en este lugar hoy escuchando tu voz. Queremos prestar mucha mayor atención a lo que nos estás diciendo. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a despojarnos de todo aquello que nos pueda distraer en este momento. Reprenda a Satanás y sus demonios que están como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien distraer. Y que en este lugar, Señor, tu presencia santifique con tu luz y todas las tinieblas y sus huestes huyan de este lugar. Señor, ábranos al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Dice ahí, versículo 2 de Hebreos capítulo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice hermano. Y hay dos palabras allí que quiero considerar con ustedes. La primera, transgresión. Toda transgresión, dice hermano. Y esa palabra transgresión es una palabrita griega que la palabra es parabasis y significa cruzar la línea, sobrepasar la raya. Significa esencialmente esa palabra. Y está refiriéndose, hermanos, aquí el autor de Hebreos a los mandamientos que Dios ha establecido como una línea, como un límite para cada uno de sus hijos. Que Él dice y nos muestra con ese mandamiento, hasta ahí podemos ir. Otro lado. Eso nos está diciendo que muchos de nuestros antepasados pasaron la raya. No respetaron el stock que Dios había puesto delante de ellos con sus mandamientos. Esa línea o límite indica que no debemos pasarla. Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Acá hay hijos todavía adolescentes. Cuando papá o mamá te dice, eso no es porque es malo o porque no te quiere, es porque está protegiéndote. Ese no lo hagas es un límite que el papá y mamá ponen, porque si vos pasás ese límite hay peligros allí afuera del cual tu papá y tu mamá te quieren proteger. Y no es porque no te quiere, es porque te ama. Mi papá sabe, y así también Dios. Él nos dice no a esto, no a aquello, porque después de ese no hay peligro para nuestras vidas. Un ejemplo lo encontramos en el Edén, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ir ahí, por favor. Acompáñenme los que tienen Biblia, los que quieran leer ahí enfrente, sin problema. Capítulo 3, miren lo que pasa. El enemigo de nuestras almas se disfraza de una serpiente astuta, dice la palabra. Y miren cómo llama la atención de Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, que ya fue captada su atención y desviado su atención de la palabra de Dios, hermanos, empieza a escuchar al diablo, le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ese es el límite que Dios puso. Ahora, esto que agrega Eva ya no es así. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El engaño, la mentira y el engaño de Satanás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Qué oferta le hizo, hermano? Serían como Dios. Y son las tres esferas que Satanás siempre utiliza para tentar al hombre. Y utilizó para tentarle a Jesús. Acá utilizó la vanagloria de la vida. Seréis como Dios. ¿Quién no quería ser como Dios? Seréis como Dios, la vanagloria de la vida. A Jesucristo le mostró, dice, todo el reino, y le dice, esto te lo entregaré si postrado me adorares. Está la vanagloria de la vida, entonces está los deseos de los ojos. Está también, hermanos, los deseos de la carne. Las tres esferas que Satanás siempre, hermanos, utiliza para tentarnos. Y aquí, hermanos, Eva fue captada su atención. Satanás le mintió, le engañó. Eva cruzó la línea, arrancó la fruta y lo comió. Y ciertamente lo disfrutó. Habrá sido una fruta riquísima. Pero, hermanos, ¿cuánto duró ese placer? ¿Cuánto duró ese gusto de haber comido esa fruta tan rica? Un momento. Y las consecuencias, hasta hoy seguimos, hermanos, nosotros sufriendo las consecuencias de aquel
como de aquella transgresión que hizo Eva y que después hizo Adán. Hermanos, Eva cruzó la línea, disfrutó por un momento del placer de saborear esa fruta, pero la consecuencia permanece hasta hoy. Y de esa consecuencia es lo que Dios quería protegerles a Adán y a Eva. Por eso puso ese límite. Bueno, quiero pasar ahora, hermanos, a la segunda palabra ahí en Hebreos capítulo 2, si podemos volver, por favor. Hebreos capítulo 2. Versículo 2 dice: transgresión, ya vimos, es pasar la raya. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta en este punto? La segunda palabra es desobediencia. Y la palabra desobediencia viene de una palabra griega parakoe, akuo. Es la palabra que significa oír. Akuo, A-K-O-U. Akou. Akouo, termina con O. Y este tiene una preposición para. Parakoe. Es una palabra ya, un verbo ya conjugado. Y significa, hermanos, realmente, aquí cuando el autor de Hebreos utiliza esta palabra, ya está significando indisposición de oír, cerrar los oídos, porque esta es una manera literal, pero muchas veces, hermanos, nosotros se nos habla, se nos aconseja, se nos amonesta, se nos exhorta y no estamos queriendo escuchar. No hacemos esto, pero no prestamos atención, ni mucho menos. Eso es lo que significa parakoe, que aquí se traduce como desobediencia. Pero originalmente, un poquito antes, esta palabra se utilizaba, hermanos, para referirse a alguien que no está prestando atención a las palabras que se le están diciendo. Y encontré un ejemplo demasiado práctico. Cuando vos estás en tu oficina escribiendo algo y llueve, vos escuchás que llueve, ¿verdad? Pero vos no estás prestando atención a lo que estás escuchando, sino más bien estás atendiendo lo que estás haciendo. Y eso, hermanos, es también lo que primariamente significó esta palabra. Oír, hermanos, sin prestar atención, como quien está escuchando la lluvia. Pero cuando el autor de Hebreos utiliza este verbo, sí, hermanos, la palabra ya estaba significando o refiriéndose a alguien que no quería oír, a alguien que estaba rebelado, estaba en rebeldía, mejor dicho, en rebeldía, y se cierra los oídos voluntariamente para no oír. Y la advertencia, hermanos, y la llamada de atención de Dios a sus hijos. Algunos de los creyentes que recibieron esta carta, hermanos, y vamos a volver un poquitito al contexto histórico, porque es importante, por qué el autor utiliza estas palabras para hablar de aquella gente. En el año 64-68, cristianos que estaban pasando por aquella situación que mencionamos. Hermanos, dice aquí, algunos de los creyentes que recibieron esta carta habían cruzado la línea y ya no querían escuchar la voz de Dios. Por eso no se congregaban, por eso estaban retrocediendo, estaban volviendo ya a esa vida cristiana. O sea, que por ejemplo, había muchos que salieron, por ejemplo, de ser alcohólicos, estaban volviendo a tomar otra vez. O sea, acá hay dos cosas nomás, hermano. Vos en el camino y yo en el camino del Señor, que el Señor va a ir transformando nuestra vida. Va a ir, hermano, renovándonos, va a ir vivificándonos. Y cada vez su objetivo final va a ser siempre transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Que las personas puedan ver cada día más a Cristo a través de mi vida, de mi conducta, de mi forma de hablar y de ser. Y la otra, hermano, que si yo empiezo a alejarme del Señor, si yo empiezo a cruzar las líneas, si yo empiezo, hermanos, a no querer oír más a Dios, hermanos, lo que va a pasar es voy a volver a mi vida antigua. En el mismo proceso gradual en que el Señor me fue levantando, yo voy a ir volviendo a ser el mismo de antes. El que era mentiroso va a seguir siendo, va a volver a ser mentiroso. El que era mujeriego va a volver a ser mujeriego. El que era alcohólico va a volver a ser alcohólico. El que era un avaro va a volver a amar el dinero, y así. No hay término medio en la vida. Es blanco realmente o negro.
Y aquí, hermanos, encontramos que los receptores de esa carta, muchos de ellos estaban descuidando su salvación. No estaban entendiendo o comprendiendo quién era el que les estaba hablando. Hermanos, vivían como si fuera que sus pecados no iban a ser juzgados y castigados. Como que la salvo más siempre salvo. Llegó de mañana acá en carretilla, es decir, totalmente salvo. Hermano. Y por último, hermanos, aquí encontramos que eran personas que son advertidas que no crucen la línea. Hoy muchos estamos o hemos cruzado la línea, esa es la verdad, hermano. Me incluyo. Hoy estamos aquí, en este tiempo, muchos cristianos que estamos cruzando la línea o que ya hemos cruzado la línea y estamos totalmente expuestos al peligro. ¿Le pueden ayudar, hermano, que ponga silencio su teléfono? ¿Quién es? ¿Por qué habla? Bueno, hermano. Ayúdala a poner en silencio su teléfono. Y otros, hermanos, ya estamos experimentando. Miren cómo nos fuimos, ¿verdad? Salimos de luz. Pero no importa, vamos a volver, hermano, por favor. Y otros ya estamos experimentando las consecuencias. Hermanos, tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos y con Dios. Nosotros muchas veces decimos, es prueba, Dios me está probando. No, hermano. Preguntarle pues a Dios, Señor, ¿esta es una prueba que tú estás permitiendo para mi crecimiento? ¿O es una disciplina que tú me estás dando porque he cruzado la raya? Porque he dejado de oír atentamente tu voz. Y el de sincero, pues hagan de ya, mi hermano, con el de problema, no, el de nación. O si vieron una crisis en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia mismo, hermanos. Quien les habla constantemente le pregunta al Señor, ¿estoy haciendo bien, Señor? Ayúdame, que me Señor. ¿Cuánto hace creer con función, Juan? Pero ese es el corazón que Dios necesita. Cuando Dios permite algo, puede estar llamando tu atención. Porque esa atención que vos le debes está por otras cosas seguramente. ¿Me entiendes? Pasa por gente que pues sacar y me doy cuenta que ya hay algo que una andira. Entonces, hermanos, ya no queremos oír la segunda consecuencia cuando vos pasas la raya, hermanos, que el Señor pone. La segunda consecuencia es ya no queremos oír la palabra de Dios. Venimos a la iglesia muchas veces por venir, nomás ya cuña cumplían, más ya con la atolino, crea que más problemas ceremonia, tajama ya conocer, no y se de ahí. Muchas veces venimos, hermano, entra por acá, como si fuera que está lloviendo, ¿me entienden? Nuestra mente, nuestro corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Entra por acá y sale por acá, salimos como si no hubiéramos venido a la iglesia. Y eso Dios no merece. A eso Dios le llama la atención. Ese es un toque de atención de que pudiste haber pasado la raya en alguna línea que Dios te puso como límite y ya estás expuesto al peligro. Y una de las consecuencias ya, hermanos, que estamos no queriendo oír más a Dios. Hoy el Señor nos dice a quienes estamos en esa situación, hermanos, por tanto, arrepiéntete y vuelva a las primeras cosas. Estas palabras Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Le dice, por tanto, arrepiéntete y vuelva a las primeras cosas. Me acuerdo un hermano, un siervo de Dios aquí en la iglesia, venía los domingos temprano a poner la silla. Y un día yo le dije, para el hermano de yo oí, y me dice, es parte de mi arrepentimiento. Yo me recuerdo, hasta ya la paré, yo siempre venía temprano a la iglesia a poner la silla, no quería que los hermanos vengan a encontrar que no se preparó. Y eso yo dejé de hacer por las funciones que tenía. Pero el Señor me dice, vuelva a las primeras cosas. Y estoy haciendo esto porque yo esto hacía antes con amor y me hacía sentir bien. Es un ejemplo práctico nomás lo que Dios dice, porque lo que realmente Dios quiere que se vuelva a Él es ese primer amor que vos y yo hemos experimentado cuando nos convertimos al Señor. Ese primer amor, hermano. Ese primer amor es lo que el Señor quiere, el arrepentimiento que se vuelva hacia Él, es una decisión de fe.
Es una decisión de fe que yo tengo que tomar en oración, en arrepentimiento y fe delante del Señor. Ojalá hoy, hermanos, esté sonando en nuestro interior una alarma. Ojalá hoy esté sonando en tu interior y en mi interior una bocina que despierte, hermano, mi entendimiento al peligro en que estoy y a la necesidad que tengo, hermanos, de prestar mucha mayor atención a la voz de Dios, a las advertencias de Dios, a los límites que Dios está poniendo delante de nosotros. Entonces, hermanos, esto con el fin de evitar desastres espirituales, físicas y emocionales. El pasar la raya, hermano, es desobediencia. La desobediencia es pecado. Y el pecado, hermanos, no solamente me afecta espiritualmente, no solo corta mi comunión, mi relación tan vital con el Padre, sino también, hermano, empieza a afectarme emocionalmente. Eso se ve en mi rostro, en mi mirada, en mi forma de hablar. Y también muchos pecados afectan físicamente. Recuerden, en 1 Corintios capítulo 11 dice el Señor, por eso muchos están enfermos y debilitados. Inclusive dice algunos están durmiendo, han muerto. El pecado les ha matado. Entonces, hermanos, qué importante es comprender, despertar a la necesidad de prestar mucha mayor atención a las advertencias que no lo está haciendo cualquiera, lo está haciendo el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es importante para terminar, tengo 5 minutos, quiero contarles la historia en este punto del Titanic. Todos conocemos, ¿verdad?, la historia del Titanic. Hay dos personajes muy importantes ahí, el capitán Smith, el de barro, y el telegrafista que se llamaba Felipe, creo que es Philip en castellano. Bueno, ustedes saben, hermanos, que está registrado en la bitácora de los barcos que estaban también navegando por el Atlántico esa noche. 7 advertencias que llegaron al capitán antes de que suceda ese desastre. 7 veces, hermanos, le advirtieron: hay témpanos muy grandes, hay icebergs muy peligrosos, no vayan rápido. El capitán desoyó, hermanos, la advertencia y le mandó a sus operarios que a toda velocidad fueran, porque él quería llegar, creo que 24 horas antes donde iba, como para deslumbrar al mundo con el Titanic. Luego, hermanos, le ordena al telegrafista, porque el día anterior al accidente se descompuso el telégrafo. Entonces le dice al telegrafista Philip: te vas a encargar toda la noche de enviar los mensajes que los pasajeros escribieron para sus familiares. Tenemos que cumplir con ese servicio. Entonces Philip se pone ahí. A las 9 le envía un mensaje a uno de los barcos a Philip, directo al telegrafista, avisándole de que había grandes témpanos por el camino. A las 9:30 le vuelven, hermanos, a anunciar. Philip le dice: estoy ocupado enviando mensajes, así que no puedo ahora atender a este llamado. A las 10 de la noche, hermanos, California, un barco llamado California, que estaba más cercano al Titanic, le envía un mensaje a él. Él desoye ese mensaje. A las 11 le vuelve a enviar, hermanos. 10:30 le vuelve a enviar, y a las 11 California, 3 veces le envía el telegrafista de California. Y a las 11 Philip explota de rabia y le dice: cállense, salgan de la línea, no me dejan trabajar. Le dice así fuerte, dice que le dice de una manera desafortunada. De todas maneras, el telegrafista de California hasta las 11:30 se queda despierto con la máquina prendida. A las 11:30 dice: bueno, si a ellos no les importa, a mí porque me va a importar, yo no puedo hacer nada de aquí. Apagó su máquina y se fue a dormir. 10 minutos después, hermanos, 12 menos 20, hubo el accidente. Y se imaginarán cómo comenzaron a pedir ayuda, ¿verdad? Y el California, aquel que podía haber llegado rápidamente y haber salvado muchísimas vidas, su máquina estaba apagada. Por la actitud, hermanos, de Philip y del capitán Smith, que desoyeron las advertencias. Esta historia, hermano, una vez más nos enseña
que si hubieran prestado la atención necesaria a las advertencias, se hubiera evitado este desastre. Y ojalá, hermanos, nos enseñe a nosotros también de la importancia que Dios quiere hacernos entender, de que prestemos mucha mayor atención a la palabra de Dios, a las advertencias que Dios nos está haciendo llegar cada día. Y que podamos evitar, hermanos. Si has pasado la raya, Dios no quiere de vos plata. Dios no quiere de vos sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Dios quiere un corazón contrito y humillado que decida volverse nomás. Y cualquiera haya sido tu pecado, Dios lo va a perdonar. Y te va a limpiar. Y te va a restaurar. 1 Juan 1:9. Y si estamos por cruzar, ojalá suene una alarma en esta mañana, advirtiéndonos. Y si estamos procurando no pasar, fuerza, hermanos. El Señor nos alienta y todo el cielo nos está alentando a seguir adelante por el camino del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar para terminar.